Bien, como dijimos hace unos minutos, estamos con la palabra, con la presencia virtual desde ya, pero presencia al fin de la doctora, de la jurista, de la profesional, Mónica Garmendia. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Susana, qué bien escucharte, muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro, Mónica. Mónica, ¿qué podés decirnos a nosotros, fundamentalmente a la audiencia desde ya, sobre qué se vislumbra en el panorama previsional, jubilatorio, en Argentina después de este triunfo muy grande, casi diría arrasador, de la denominada Libertad Avanza? Bueno, el panorama ya es nefasto para los que se quieren jubilar, porque sabes Susana que el 27 de marzo de este año ya no hay más moratoria autónoma para completar los 30 años que requiere la ley jubilatoria, que todavía está actual, para jubilarse. Entonces, lamentablemente, la gente que no pudo optar por la moratoria tiene que tener los 30 años efectivos que dice la ley 24241. Y ahí vemos una realidad para aquellos que hacemos los trámites, como mi caso, que vamos a las distintas oficinas de ANSES, nos encontramos que no hay nadie jubilándose. Es decir, una merma total de futuros jubilados, salvo algunas personas que van a preguntar algunas cuestiones o van a utilizar jubilarse a los 65 años con la pensión universal para el adulto mayor, que ya sabemos que es un beneficio tipo graciable, no se requieren los aportes, pero también es personal, es decir, no es transferible por pensión. Entonces vemos que hay un gran interés en la gente en saber cómo está su situación y tratar de los que no tienen un trabajo en relación de dependencia de afiliarse al monotributo, alguno de esos monotributos que son más económicos para poder tener los aportes necesarios para el día de mañana jubilarse. O sea que hay una gran preocupación. Sabés que soy columnista en algunos programas, no muchos, pero de radio siempre, y veo que la gente que llama es cada vez más joven y dice: yo tengo señoras que tienen 45, 50 años, tengo 4, 3 hijos, ¿cómo puedo hacer para...? Bueno, y es bastante complicado porque hay que educar a la gente para que pueda tener la jubilación el día de mañana, pero con el peligro latente, como tenemos, de que, de acuerdo a la mayoría que se puede llegar a tener en el Congreso, de aprobar las leyes que pretende el Estado, que son leyes restrictivas para que la gente no se jubile o poca gente se pueda jubilar. Vemos que la modificación que siempre quieren hacer es volver a la capitalización, es decir, al ahorro individual solamente del trabajador, que sea administrada por una FJP, como era en los años antes del 2008, donde se sancionó la ley en el 93, entró en vigencia en el 94, y hasta el 2008 sabemos lo nefasto que fue y las consecuencias perjudiciales que tuvieron los que se jubilaron por las AFJP, porque para este tipo de sistemas privados se requieren muchos aportes. Y acá está el problema: trabajo continuo y aportes. Y acá, con la situación laboral que tenemos,
de mucho trabajo precario, negro, o gente que ha trabajado pocos años, trabajado siempre, pero con aportes pocos años, no cotizan lo suficiente para una FJP jubilarse con las cotizaciones que requiera cualquier ley. No, aparte, Mónica, incuestionablemente cuando vos haces referencia a las AFJP y demás, me recuerda, y presumo que a vos también, la época, así, relación directa, Menem-Cavallo, ¿no es cierto? Porque es volver, es toda un retroceso, a mi entender, de todo esto que incuestionablemente, como muy bien vos lo aclaraste, dejó un tendal de gente sin ningún tipo de cobertura, que no es menor, ¿no es cierto? Y que inclusive muchas personas se suicidaron. No es que estemos dando un panorama tremebundo y apocalíptico, fue así. No, fue así. Aparte, gente que creyó en el sistema. Exacto. Y puso voluntariamente indemnizaciones o más dinero y no recibió nada. Eso fue una situación, pero si venimos al día de hoy y estudiamos las leyes que cambiaron el sistema previsional casualmente este año, una de ellas fue Perú, otra fue Colombia, donde abrieron el abanico con distintas posibilidades, es decir, aquel que tiene un sueldo importante, que quiera, que confíe, que quiere tener sus aportes en una FP, como se llama, perfecto. Pero aquel que trabaja en la rural o trabaja en ciertas cuestiones, lugares geográficos que no estamos hablando de una capital de un país, por supuesto que va a tener un tenor de aportes mucho más chico, más no tan importante, y en ese caso va a tener que utilizar o bien algún sistema de estos como la de la pensión universal, que existe para el adulto mayor, que existe porque es la parte graciable que existe, incluso en los países que tienen la capitalización como Chile, que lo tiene desde el año 1980, claro, no la pudieron cambiar nunca el sistema, ni pasarlo a reparto, sino que dieron una pensión garantizada universal para que aquellas personas vulnerables que no llegan a tener ningún tipo de beneficio, para darle cuando cumpla una edad, digamos, requerida para jubilarse, que generalmente es a los 65 años. Después tenés el otro problema, la mujer no tiene los aportes como para jubilarse. Yo hace 15 años que estoy trabajando en la zona de la Patagonia, en Río Turbio, en Puerto Natales, Chile, y te puedo asegurar, Susana, que no jubilé a una mujer nunca. Siempre fueron la pensión, digamos, por el marido fallecido, pero nunca una señora que venga y me diga, mire, doctora, yo tengo tantos aportes, ¿me puedo jubilar? No. Lamentablemente vemos que los sistemas que están ahora parados, estas leyes, ya sea por el Congreso, como en Perú, o por la Corte Suprema, como en Colombia, vemos que hay problemas muy graves con respecto a la situación de los sistemas previsionales, por lo menos en Latinoamérica, por la falta de trabajo, por las condiciones desiguales entre los trabajadores y porque no se le puede aplicar un sistema puro como el de capitalización y el de reparto. Supongamos, Susana, que para el 26 salga una ley donde vuelva a decir, bueno, vamos a aumentar la ley de edad jubilatoria. Todos, hombres y mujeres, se jubilan a los 70. ¿Quién le garantiza a esa persona de 70 que va a estar trabajando y haciendo aportes? ¿Quién le garantiza? En una situación de un país donde el trabajo lo vemos cada vez más precario, distinto, con una modificación también que se viene de la ley laboral. Entonces, ¿qué empleador va a poder sostener también un trabajador de esa edad en determinados puestos?
que no tenga otro más tranquilo para ofrecerle. Eso es por un lado. Y por otro lado, si pasas a la capitalización, ¿tanto vas a aportar en una FJP? Una persona de 55 años, nada, 15 años. Entonces ahí va a volver el problema, hay lo que aportaste como reparto, lo que vas a aportar como capitalización, todas esas cuestiones donde la gente va perdiendo sus derechos previsionales, de los cuales se va a tener que borrar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque el Estado no va a poder otorgar ninguna jubilación, salvo que sea una PUAN, que a eso va, ¿no es cierto?, a darlas nada más graciables y con un monto menos que el mínimo, bajar los montos, dar las pensiones teniendo en cuenta los años que ha trabajado el causante, el fallecido o la fallecida, porque no le van a dar a un viudo y a una viuda joven que cobre toda su vida la pensión. O sea, hay muchos cambios que quieren plantear realmente, pero nos aleja cada vez más de las prestaciones a las que tienen derecho las personas, ¿no? De acuerdo a lo que dice el artículo 14 bis. Sí, exactamente. Recordamos a la audiencia que el artículo 14 bis, es decir, es un artículo que pertenece a la Constitución Nacional, que se incorporó con la reforma del año 57 y que tiene, son de los derechos sociales, ¿no? La primera parte, derechos individuales, la segunda, derechos colectivos, y la tercera es todo lo referido a seguridad social. Es decir, que a través de estas leyes, que por otro lado este sistema de capitalización fue implementado durante la época de la dictadura de Pinochet, dato no menor. Sí, exacto, 80, año 80, exacto. Claro. Entonces, reivindicar todo esto, bueno, tiene todo una connotación, a mi entender, ¿no es cierto? Un sistema de capitalización, como bien vos dijiste, en momentos en que hay tanta precariedad, en que hay tanta falta y cierres de empresas, falta de trabajo y cierres de empresas nacionales. Pymes, fundamentalmente. Exacto. Pymes, fundamentalmente. Mónica, lamentablemente tenemos que dar por terminado hoy. Nos gustaría desde ya, como siempre digo, y estás invitada casi permanentemente, porque consideramos que tu voz, y más en momentos como esto, ratifico lo que dije hace unos minutos, es de suma importancia, y presumo, ojalá me equivoque, que te convocaremos nuevamente porque se está hablando de una reforma, obviamente reforma, pongamos comillas, ¿no? Laboral, previsional, jubilatoria, en fin, veremos qué es lo que ocurre en el Congreso, ¿no es cierto? Porque hay mayoría. Sí, ya vamos a tener, ahora tenemos la visión muy general de estos proyectos que te comenté, que es el aumento de la edad, pagar lo menos posible, volver a la capitalización, que el empleador pague menos también cuando va junto con la cuota, digamos, que tiene que pagar por mes para el sistema. Cada vez se está dando estas cuestiones, más sumada a la reforma laboral. Exacto. Que va a ser también un combo nefasto, totalmente de acuerdo, coincidimos. Mónica, abrazos y muchas gracias, y hasta la próxima. No, muchas gracias a vos y saludos a toda tu audiencia. Bueno, gracias, es muy amable. Por favor. Brevísima pausa y continuamos en Abrir los Ojos.